Ahí tenemos entrevista, Violeta, que nos estamos enlazando ahorita hasta el norte del país, a Chihuahua, con Patricia Mayorga de Raichali, que están publicando en la red de periodistas de a pie, pues este trabajo, el día que personas indígenas desplazadas y en su territorio apostaron a su participación electoral, porque sabemos que Raichali pues hace una cobertura pues muy buena y con un gran sentido de profundidad, Violeta, ahí en las montañas de Chihuahua con los pueblos originarios. Sí, Ernesto, creo que ya está no, todavía no se conecta, estaba viendo aquí revisando, pero todavía no se conecta. Y será pues muy interesante analizar con Patricia Mayorga pues cómo se vivió este proceso electoral. Hemos sabido, Ernesto, pues por compañeras y compañeros servidores de la nación que están haciendo también trabajo allá, pues lo que también ahorita nos va a compartir Patricia Mayorga de la situación que se está viviendo en el norte del país y que también, Ernesto, ha sido un tema importante para pues para el presidente, ¿no? Pero aquí hablamos de desplazamiento del territorio, hablando incluso de los planes de justicia que está viendo para el norte del país. Se tendría que atender pues este caso de este desplazamiento y bueno, pues también habría que ver cómo se vivió este proceso de participación electoral también, Ernesto. Así es, así es. Estamos viendo ahí también estamos esperando que se pueda conectar. Tenemos anterior a esta entrevista, habíamos visto también si podíamos tener la entrevista con eh, Yajaira Gasca Ramírez de PopLab, pero no, creo que esa no se confirmó. Y tenemos ahorita entonces la entrevista con Patricia Mayorga y posteriormente tendremos una entrevista con Daniel Arrea, que también hace un trabajo sobre la montaña de Guerrero ¿Están valiosísimo. confirmados las tres? Era algo que les preguntaba, pero ¿están confirmadas las tres? No, entiendo que dos, ¿no? Luis, ¿me orientas, por favor? Sí, solo Sí, veo a Patricia y a Daniel Arrea, ¿no? sí, Confirmado. ya Jaira no podía. Ah, ok. Ok. Pues bueno, esperemos que Patricia se conecte, Ernesto, y realmente es bien interesante lo que vamos a escuchar por parte de ella, porque pues estos pueblos indígenas, a pesar de que están desplazados de sus comunidades, bueno, pues esperaron más de 6 horas para poder votar en las elecciones, Ernesto. Eso también, y ella pregunta, ¿no? Hace incluso la pregunta, ¿por qué esperaron tanto? ¿No? ¿Qué fue lo que les llevó a esperar más de 6 horas para poder votar en este espacio del país, Ernesto? Así es, Violeta. Y mientras la esperamos también, pues preguntan si se puede hacer la reservación. Sí, si me hacen favor ahí de pasarme, a ver si ahorita conseguimos los teléfonos de Tierra Adentro. De hecho, creo que tengo el de WhatsApp. Déjeme ahorita le digo dónde puede enviar un WhatsApp para hacer reservación. Eh, es el número. am, No es el del Tierra Adentro, ¿verdad? Es otro sí, sí, especial. es el de Tierra Adentro, pero no sé por qué no viene el número. Este, es que extraño. A ver, yo lo saco ahorita. Ya lo encontré. Ah, Es el ok. 55 8009 3258. Repito, 55 8009 3258, para que usted pueda mandar un WhatsApp o llamar y hacer su reservación allí en el Tierra Adentro. Y mientras se incorpora, Violeta, también para la audiencia, pues es que la mesa está, pero de altísimo nivel. Y brevemente, Violeta, poder comentar, bueno, no, ya está con nosotros Patricia Mayorga, que nos da mucho gusto que se esté conectando, pero ahorita también al final del programa, platicar un poquito, conversar, pues de esta posibilidad de que va a tener también la audiencia o el público que esté ahí presente, de hacer pues las preguntas, porque
de las cosas que se agradecen mucho también cuando está Violeta, Elvira Concheiro y este otro doctor que se llama Violeta. Abelardo Mariña. Abelardo Mariña, pues tenemos la ventaja que además hacen una explicación bastante pedagógica y entender cómo funciona en los mercados, la economía, las fluctuaciones, pues la economía del país. Ya estaremos hablando más con Violeta ahorita al final del programa sobre esa tertulia, pero ya está Patricia Mayorga, a quien le damos la más cordial bienvenida. Patricia, muy buenos días, bienvenida. Bueno, creo que está teniendo problemas con la conexión. Ajá, ya había prendido su cámara. Pero está igual que yo, a lo Da mejor. igual que tú. Ajá, que tengo uno para el audio y otro para la imagen por la conexión de internet que me falla. Pues Me sí, conecto con el satélite, con el sí, otro. es que usted no ve, pero nosotros aquí en las pantallas, o sea, nos aparece Violeta 2 veces y ahorita Patricia Mayorga está haciendo lo mismo, también conectándose por 2 vías para poder estar con nosotras y nosotros. Patricia, Ernesto, pero adelante, adelante. sí, en lo que prende su cámara, lo que decíamos, por ejemplo, este primer párrafo es interesantísimo de este texto de Patricia Mayorga, el día que personas indígenas desplazadas y en su territorio apostaron a su participación electoral. Y ella comenta, familias completas de personas indígenas desplazadas, principalmente Odam y Rarámuri, salieron a votar en las diferentes ciudades donde se encuentran refugiadas. La mayoría no ha decidido no cambiar su credencial de elector a los lugares en los que viven actualmente, por lo que varias de ellas no dudaron en esperar hasta 6 horas en casillas especiales para emitir su voto. Y hay pues una respuesta de por qué ocurrió esto. Patricia, muy buenos días. No. Hola, buenos días. Sí, ¿nos escuchas, Patricia? Sí, aquí escucho. Muchas gracias por tomarnos la llamada. No te vemos, pero ya tenemos ahí una imagen. Sí, no, les avisé que no iba a tener cámara porque ando fuera Sí. del lugar y con calorzote. Pero bueno. Me imagino el calorzote que está haciendo por allá, Patricia. Patricia, cuéntanos este interesante pues, artículo que están ustedes publicando tanto en pie de página como en su página de ustedes en Raichali. ¿De qué trata? Ya hicimos alusión de estas 6 horas que esperaron estos pueblos indígenas para poder votar y tú te haces la pregunta, ¿por qué esperaron tanto? Bueno, lo que pasa es que en Raichali decidimos dar cobertura al voto indígena, ¿no? Tanto en territorios como las personas desplazadas, que son muchísimas ya, en ciudades, ¿no? Y lo que veíamos desde antes, hicimos algunos reportajes antes, lo que veíamos es que había como una esperanza, ¿no? O sea, que si bien aparte de que pierden casi todas estas personas desplazadas, pues también pierden sus derechos políticos para votar por las autoridades de sus municipios de origen, ¿no? Entonces, por eso decidimos como dar seguimiento a ver qué están pensando o como no dar por hecho que no les interesa votar o que sí. Y sí nos llevamos sorpresas grandes, ¿no? Porque estaban apostando a este derecho político, o a este derecho electoral más bien, y estaban empeñados en votar. Hay varias que tienen, no sé, más de 10 años desplazadas, otras que tienen 8, o 1 año, 2 años, pero sí veíamos como ese común denominador, ¿no? Incluso las que tienen más de 10 años, 8, la mayoría no ha querido cambiar su dirección en la credencial de lector. Me imagino que no es fácil, o sea, desprenderte, ¿no? O resignarte a que ya vives en otra parte, pero hay otras que sí lo han cambiado y de todos modos, o sea, el voto indígena acá fue como muy, muy fuerte, ¿no? O sea, había muchos, incluso los que llevaban a casillas especiales, que acá, como lo decimos ahí, había filas de 5 o 6 horas, y ahí estuvimos nosotros en gran parte del tiempo y ahí esperaron, ¿no? O sea, estaban empeñados en votar. Sí nos llamaba mucho la atención esto porque era como cuando les preguntábamos en un reportaje previo a este que hicieron alusión, decían, o sea, pues ¿cómo vamos a seguir exigiendo si no votamos, no? O sea, lo que necesitamos es exigir que haya seguridad, que nos dejen regresar. O sea, hay esperanza todavía, aunque a pesar de todo lo que les ha pasado y que parece
que nunca se va a poder, o sea, ellos siguen exigiendo y siguen teniendo la fuerza para exigir, ¿no? Ya, gracias, Patricia Mayorga. Esta parte también nos parece interesante. Ayer entrevistábamos también a Abel Barrera del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan y también una participación masiva también en la zona alta de Guerrero, también de la población indígena. Y pues una de las preguntas que haría también es colocando estos contrastes, ¿no? Es decir, bueno, son poblaciones que se han visto obligadas a desplazarse por violencia, por la fuerte criminalidad, presencia de cárteles de la droga o del crimen organizado en sus territorios y pues muchas poblaciones se han tenido que desplazar. Y entonces la pregunta que muchos se hacen, bueno, si se han tenido que desplazar y no han tenido el apoyo del gobierno para poder retornar a sus tierras, a sus casas, a su territorio, ¿por qué el respaldo hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estaría en una continuidad con ahora Claudia Sheinbaum? Eh, Te perdí un poco, Ernesto, al Ah, final. ya, sí, básicamente que es que pues mucha gente decía, bueno, ¿y por qué votan por Morena o por qué respaldan a Claudia o al presidente si están desplazadas o desplazados y no han podido retornar a sus Ya. casas? Ok, acá ¿Cuál es el- no solo fue Morena, porque sí hubo también mucha representación indígena en casillas y con partidos, ¿no? Pero no solo fue Morena, Morena sí ganó bastante en la sierra, pero nos llamaba la atención también que hubo municipios rurales o serranos donde ganó Movimiento Ciudadano, donde ganó el Partido Pueblo, ¿no? Que está acá, que sí nos preguntábamos cómo, o sea, qué estaban pensando o por qué esto, ¿no? Pero respecto de lo que preguntas, lo que vemos acá también es que tiene que ver, algunos hacían alusión a los programas federales, ¿no? Como Sembrando Vida, que eso yo creo que pudo haber tenido impacto en algunos municipios de la sierra, donde sí, pero las que están desplazadas no tienen estos beneficios, ¿no? Por ejemplo. Y lo que yo creo es que también como el contacto más cercano son los gobiernos estatal y municipal, ¿no? Que también ha habido una omisión fuerte, incluso de parte acá del gobierno estatal, si bien han atendido como por presión algunos casos de desplazamiento, ha habido, han salido a desmentir públicamente en comunicados que no hay, por ejemplo, gente desaparecida en el proceso de desplazamiento, cuando se ha habido, han salido a desmentir a organizaciones que les están apoyando, ¿no? Como ayuda humanitaria o en procesos judiciales. Creo que eso también influyó, ¿no? Y que y que justo están, no sé, en el caso de la Sierra nos decían mucho que muchos años votaron por el PRI, o sea, históricamente, pues ahorita hay municipios que habían sido gobernados siempre por el PRI y ahorita ya están como con otros partidos, ya sea el PAN, o sea, Morena, y que ahora ya es tiempo de darle oportunidad a otros, ¿no? Y que votaban por el PRI porque pues era lo que les decía que estaba bien, porque eran los colores de México, ¿no? Como que siempre se manejó este discurso y ahorita recién está como permeando que hay otras posibilidades y hay algo también que nos llamaba la atención porque es difícil, y esto es un tema delicado, que llegue como alguna autoridad municipal si no le permite como el crimen organizado, que son los que controlan aquellos territorios, ¿no? Eso pues yo creo que es sabido por todo el mundo, o sea, de allá y de, y de quienes hemos estado como más cerca. Entonces decíamos, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es que está llegando en otros partidos, no? Obviamente sí hay como cierto respaldo porque pues, estos cárteles, estos grupos delictivos no nacieron por generación espontánea, ¿no? Son parte de la sociedad. Entonces sí, también algo que preocupa y que hay que poner ojo es que también hay como una lucha de cárteles en nuestros territorios. Entonces sí hay que poner foco a ver cómo se comportan y sí, no es ajeno a que intervinieron en estas elecciones. No sé si me explico. Sí, sí, no, muy bien, muy bien. Pues sí, como está diciendo Patricia,
pues es un territorio de grandes disputas también por los recursos naturales que hay en ese espacio. Y bueno, yo quería preguntarte, Patricia, esto que nos dices que es importante e interesante, los desplazados no tienen estos beneficios, no tienen acceso a los programas sociales, era lo que nos comentabas, ¿verdad, Patricia? Y entonces son ellos los que hicieron la fila, las filas por más de 6 horas en estas casillas especiales. Y ahí entonces, Patricia, de lo que hemos estado escuchando a nivel nacional, que pues en los espacios y en las encuestas lo vimos muy claro, ¿no? Quienes reciben programas sociales iban a votar por Morena, pero también quienes no reciben programas sociales votaron por Morena. Aquí, en este territorio, ¿cómo quedó el voto en estos casos de que además de que se han tenido que desplazar, viven una situación de violencia muy, muy fuerte y aquí cómo, y no reciben los programas sociales, ¿cómo quedó el voto en estos territorios? Bueno, las personas desplazadas únicamente pudieron votar por el presidente o bueno, por la presidenta o por senadores, ¿no? Por ejemplo, porque están fuera de su municipio, de su distrito, y etcétera. No, o sea, no pudieron votar por las autoridades que estarán gobernando allá. Pero la gente que siga allá resistiendo, pues, los desplazados que están acá generalmente son de Guadalupe Calvo, de Urique, de Uruachi, algunos de Bocoina, de sus municipios. En Guadalupe Calvo ganó Morena, ¿no? Ahorita están así como viendo si no impugna la coalición del PRI, del PAN y PRD, porque hubo robo de paquetes electorales, como 15 creo ahí. Y están, pero bueno, ganó Morena. En Uruachi también, en Urique también. O sea, son municipios que no, generalmente no estaban como ganando, ¿no? En Uruachi no ganó la coalición, pero ganó la sindicatura Morena. O sea, sí estuvo muy fuerte el voto de Morena allá, ¿no? Pero en el caso de las personas desplazadas, pues sí, ahí no te puedo decir cómo, no votaron por sus autoridades locales, ¿no? De origen. Ya, pues Patricia Mayorga, como siempre te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, Patricia. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo a todo el equipo de Raichali. Gracias, gracias, Patricia. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Abrazo, Patricia, muchísimas gracias. Igual, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya estuvo ahí Patricia Mayorga. Pues interesantes los procesos, Violeta, que se van y se fueron dando en territorios indígenas a lo largo y ancho de la República Mexicana en el proceso electoral, ¿no? Habrá que hacer Sí. todavía un diagnóstico de cómo votaron poblaciones indígenas a lo largo y ancho del país, ¿no? Sí, sí, eso es algo muy, muy interesante que ya hemos visto, Ernesto. Ojalá y podamos entrevistarlo la próxima semana, que uno de los compañeros con el que estuve yo ahí en Cámara de Diputados en el CEDERSA, Carlos, que ahora está en la Secretaría de Economía, tú lo conoces, pues han estado haciendo investigaciones de cómo votó la gente en el campo en general, ¿no? Ese es un estudio que a lo mejor podemos pues invitarlo y analizarlo conjuntamente. Y otro será esto de lo que tú dices de cómo votaron en los territorios indígenas en el país, los pueblos indígenas, y bueno, también lo que pasó o lo que ha estado pasando pues en algunos territorios, como decía hoy el presidente, ¿no? Que hoy fue tema y que ya lo hablábamos con Abel el día de ayer, pues como después de que se vivió una fuerte situación con lo del huracán en Acapulco, pues la gente votó masivamente por Morena, pero votó masivamente por la respuesta que hubo a nivel gubernamental. Ernesto, eso me parece importante y que por eso, pues ahora que escuchamos este video de la oposición diciendo, pues votaron por su metro cuadrado, bueno, pues además de que es un clasismo extremo, pues bueno, no, y que está lejano de la realidad, pues bueno, en ese metro cuadrado pues llegaron a reconstruirlo, Ernesto, y llegaron a dar varios elementos que me parece que en otro momento eso hubiera sido una situación, digo, vivimos lo de la pandemia y quién sabe cómo nos hubiera ido con la oposición y quién sabe cómo le hubiera ido también al pueblo de Acapulco si hubiera estado gobernando el PRI o el PAN a nivel nacional. Esto que vivimos ahora de entrega de refrigeradores masivamente, de vajillas, de todo lo que se perdió, Ernesto, que a lo mejor uno dice, bueno, pues les fueron a dar eso, que es mínimo, como escuchamos en varias mesas de análisis que decían, no, pues les están dando migajas, pues no tienen ni idea
lo que están diciendo al decir que les estaban dando migajas. Y aquí vimos esta respuesta en Acapulco y en otros espacios ahí en Guerrero. Y ahora esto que nos dice también Patricia, pues que es importante analizarlo, ¿no? En estos lugares de violencia, de desplazamiento que también están viviendo estos pueblos indígenas en el norte del país, que no reciben programas sociales, salen a votar y hacen filas enormes y votan por Morena masivamente, Ernesto, solo a nivel presidencial, como nos decía Patricia Mayorga, algo como nos decía el propio Abel, pues algo se percibe de que ellos, a pesar de que se ha vivido una situación de violencia estructural histórica y que se ha ido agudizando ahora en el sentido de que, o se ha ido diversificando ahora en el sentido de la presencia de los cárteles de múltiples formas, con múltiples cabezas, pues tienen pues como esta idea de que es Morena y no es el PRI, ni es el PAN, ni es Movimiento Ciudadano quien podría dar alguna respuesta.